donde quiera que usted se encuentre. Es un privilegio estar aquí con ustedes para realizar el análisis de la consideración bíblico-escatológica que corresponde a esta ocasión. Y lo que vamos a desarrollar en esta hora es precisamente el siguiente tema. Iglesia, dos puntos, arrebatamiento. Israel, dos puntos, destrucción de sus enemigos. Y bueno, después de arrebatamiento va otro puntito. Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por la oportunidad de considerar este tema de actualidad. Y te rogamos que nos concedas hacerlo a la manera de tu voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues como dijimos, el tema que nos ocupa en esta ocasión es precisamente Iglesia, dos puntos, arrebatamiento, punto. Israel, dos puntos, destrucción de sus enemigos. Bueno, pues en este caso y siempre, ¿verdad? Los signos de puntuación son muy importantes, pues todos, ¿verdad? Los de acentuación, pero en este caso estamos con los signos de puntuación para dar a entender desde el principio la claridad en las ideas. Bueno, ya dijimos que nosotros a estas alturas del partido estamos considerando nuestro tema general, que en este caso es ese, el tema general que nos ocupa es Iglesia, dos puntos, arrebatamiento, punto. Israel, dos puntos, destrucción de sus enemigos, ese es el tema. Entonces, como ustedes pueden observar, está dividido en subtemas, que en este caso son dos. El primer subtema obviamente tiene que ver con la iglesia y el segundo subtema tiene que ver con Israel. Entonces, de entrada, pues es bien importante considerar, después de ponernos de acuerdo sobre estas ideas tan importantes, que nos estaremos refiriendo en primer lugar a Israel, destrucción de sus enemigos, a ese subtema. Entonces vamos clarificando las ideas. Ya dijimos que cuando nosotros estamos hablando de iglesia, arrebatamiento, estamos tomando como un elemento objetivo y didáctico mi mano derecha o la mano derecha de usted del lado de la palma de la mano, inminente arrebatamiento, y cuando nosotros nos estamos refiriendo en este caso al segundo subtema Israel, dos puntos, destrucción de sus enemigos, obviamente nos estamos dirigiendo pues mentalmente, analíticamente al dorso de la mano. Acuérdense que mi mano es un elemento eh, objetivo, para decir de alguna manera creativa, que favorezca la mnemotecnia, es decir, la capacidad de memorizar más fácilmente o de que nosotros podamos localizar elementos fundamentales ya grabados en nuestra mente de una manera inmediata, para que cuando se esté desarrollando los contenidos, que a veces pueden ser complicados, pues muy difícil y muy fácil, ya dijimos, que Dios no anda jugando con nosotros a las escondidas. Entonces, esto ocupa de hecho una sola consideración bíblico-escatológica en otra ocasión, pero de entrada ya lo vamos manejando en cada una de las situaciones que manejamos. Entonces, ¿qué quiere decir mi mano derecha? Pues mi mano derecha quiere decir que es una sola mano. Fíjense que con la otra estoy sosteniendo el micrófono, entonces mi mano derecha es la que estoy usando. ¿Cuántas? Una. Entonces, nos estamos refiriendo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, propiamente dicho. Pero cuando usamos palma de la mano, nos estamos refiriendo al inminente arrebatamiento, primera parte de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo.
Y cuando estamos dirigiéndonos pues mentalmente al dorso de mi mano derecha, nos estamos refiriendo a la segunda fase, a la segunda parte, al segundo lado de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo propiamente dicho. Así que, dicho lo anterior, empezamos con el subtema relacionado no con palma de la mano, sino con dorso de la mano, segunda fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo propiamente dicho. Muy bien. Entonces, este subtema tiene que ver con Israel, la destrucción de sus enemigos, la destrucción de los perseguidores de Israel. Fíjense que aquí es bien importante notar que nosotros que somos testigos de primera mano, toda esta generación, pero esto no es nuevo, es un rastro de sangre que va dejando Israel en el camino. Si los perseguidores de Israel, si los odiadores gratuitos, ¿verdad?, de Israel, supieran la verdad bíblica, si consideraran la verdad bíblica, yo creo que desistirían de estar persiguiendo, maltratando a Israel, mintiendo contra Israel, porque es un odio terrible. Pero el título de nuestra consideración bíblico-escatológica en esta ocasión es precisamente dorso de la mano, Israel, la destrucción de sus enemigos. Yo quiero que pongamos atención así de entrada a lo que dice literalmente la palabra de Dios con respecto a este subtema, porque no nos interesan las ideas sueltas. Ay, pues yo pienso, quizá, a lo mejor, quién sabe, no, claro que no. Estamos considerando la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura. Y la serpiente arrojó de su boca, dice la palabra de Dios, tras la mujer, acuérdense que es el Israel nacional, agua como un río para que fuese arrastrada. ¿Quién? Pues la mujer, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Estamos hablando de Apocalipsis 12, del 15 al 16. Este pasaje que yo acabo de leer para ustedes nos recuerda la huida de Israel de Egipto para librarse de la ira del faraón. En aquel momento el mar Rojo se abrió, no solo para permitir que el pueblo de Israel pasara en seco, sino también para tragarse al ejército de los egipcios. Estamos hablando de Éxodo 14, versículos 27 al 28. Fíjense que cuando nosotros estamos hablando de este pasaje en Éxodo 14, del 27 al 28, cuando estamos hablando de este portento que Dios llevó a cabo, ¿verdad? Cuando abrió el mar Rojo, pues para el pueblo de Israel, yo recuerdo una ilustración que quizá yo ya he comentado aquí con ustedes con respecto a este tema tan preponderante que es Israel. Estamos manejándonos en temas y subtemas a la altura del capítulo 12 de Apocalipsis. Ya vamos más allá del 50% del libro de Apocalipsis. Si nosotros no comprendemos lo que significa Israel, es decir, la descendencia de Jacob, no vamos a comprender la profecía bíblica. No nos interesa la hindú, la maometana, la islámica, no nos interesa. Nos interesa la profecía bíblica. Pero bueno, vamos con la ilustración. Se dice que en una universidad
en Estados Unidos, había una mujer anciana, no sé si tan anciana como yo tengo 61 años, ya casi 62. Yo no sé cuántos años tenía, quizá era un poquito mayor. Y entonces el maestro estaba dando la clase y en esa clase estaba entrando precisamente el pueblo de Israel. Miren, era una universidad secular, pero Israel estaba ocupando el papel preponderante allí, porque el país más importante no es Alemania, no es Inglaterra, no es Estados Unidos, tampoco México. El país más importante es Israel, porque Dios lo ha escogido a él, a ese país, para que forme la parte que Dios le ha dado en la historia completa de la salvación. Así que claro que sí, Israel es preponderante. Y si ustedes se han dado cuenta, en el capítulo 12, la mujer del capítulo 12, obviamente nos está hablando de Israel como nación. Entonces, si entendemos eso, vamos a entender muchas otras cosas. Pero vámonos a la dichosa ilustración. Entonces la anciana estaba en la clase y el maestro, un maestro secular no cristiano, obviamente, estaba haciendo burla de esto que acabo yo de citar y que la Biblia registra específicamente en Éxodo 14, versículos 27 al 28. En aquel momento el mar rojo se abrió, no solo para permitir que el pueblo de Dios pasara en seco, sino también para tragarse al ejército de los egipcios. Entonces el maestro se estaba burlando de este pasaje y dijo a su clase de universitarios, sí, dijo, eso no es ningún milagro, eso no fue ningún portento, porque hay una época del año en que las aguas del Mar Rojo son tan bajas, bajan tanto, que no te llegan ni al tobillo. Pues claro, dice, esa era la época en la que estaba pasando el pueblo de Israel en seco. Así que ahí no hay ningún milagro. Entonces la anciana, que era discípula, que era alumna de este maestro incrédulo, para no poner otro adjetivo, incrédulo, levantó la mano porque quería decir algo a la clase y entonces el maestro le da pues la oportunidad de participar a la anciana y la anciana decía, milagro, milagro, milagro. Y el maestro se disgustó, pues acabo de decir que ahí no hay ningún milagro. Y ella decía, milagro, milagro. ¿Qué milagro ni qué nada? El maestro, ¿cómo que no? ¿Y cuál es el milagro? Le dice el maestro. Dice, el milagro es que Dios haya ahogado al ejército de los egipcios en un mar que estaba ni a la altura de los tobillos, pero la Biblia dice que estaba en seco. Entonces, en seco ahogó al ejército del faraón junto con la caballería. Entonces, esto es un portento que cualquier mente que no conoce a Dios lo va a negar, pero nosotros sabemos que la Biblia tiene razón. Éxodo 14, 27 al 28. Yo les recomiendo que en el YouTube ustedes busquen eh, el, el testimonio de Ron, es R. Weiler, R. Weiler. Entonces, él señala, ese testimonio está muy impactante. Búsquenlo ustedes solitos allí en internet. Ron, es Roy
bueno, es R, su nombre empieza con R y tiene como 3 letras con una H, pero el apellido es Weiler. Entonces, él ya murió, sí, ya murió hace poco, bueno, relativamente poco, pero él era una persona que se dedicaba pues profesionalmente a buscar cosas como la caballería, digamos, todos los artefactos que usaron los miembros del ejército de Faraón que iban persiguiendo al pueblo de Israel cuando ellos pasaron el Mar Rojo, cuando Dios literalmente abrió el Mar Rojo para que el ejército pasara en seco. Entonces la Biblia nos es muy clara cuando dice que cuando el pueblo terminó de pasar el mar, entonces dice que las aguas volvieron a juntarse como en un montón. Entonces ahí fue cuando el mar cubrió a todo el ejército de Faraón. Yo no sé si ustedes han visto la película de los 10 mandamientos, pero yo digo, bueno, ¿cómo filmaron esto? Después se investiga algunas cositas bien creativos, pero se ve claramente donde el mar vuelve a ser uno y entonces ahí queda sepultado el ejército de Faraón. De hecho, fíjense que cuando nosotros nos empezamos a inmiscuir, a interesar o analizar mucho más la historia, hay una línea de pensamiento que dice que cuando el faraón que tuvo el trato con Moisés en el desarrollo de todas las plagas y por supuesto que tuvo que ver aquí con el paso del pueblo de Israel a través del Mar Rojo, dice que cuando él vio eso, porque él lo vio, él como el faraón, como el jefe, estaba en un lugar donde podía ver eso. Entonces, esta línea de pensamiento dice, si lo vio, él no permitió que se dijera nunca, pues me trajeron la crónica. Entonces, esa línea de pensamiento maneja el hecho de que él estaba en un lugar estratégico y que de primera mano él vio cómo el mar sepultó a su ejército. Entonces, esa línea de pensamiento dice, afirma, que él, como el faraón de Egipto, ordenó que se hiciera una investigación exhaustiva con respecto a esa línea de pensamiento, pero en conexión con sus dioses egipcios, porque la gran pregunta de él era, ¿por qué el Dios de Moisés, si había tomado la libertad de permitir que el primogénito del faraón, de él, pues que lo estaba sintiendo en carne propia, hubiera muerto? Acuérdense de la plaga que mató a los primogénitos y obviamente que mató al primogénito del faraón. Entonces es un libro que, bueno, ya es otro asunto, pero él se quedó impactado. Se haya impactado él o no se haya impactado, realmente no es preponderante. El punto es que nosotros aprendemos de la historia que si nosotros consideramos que la palabra de Dios es la palabra profética más segura, así es. Y si no lo creemos, también así es. Así que nos conviene ser guiados por la palabra de Dios para llegar a puerto seguro. Muy bien. En esta ocasión, ahora ya estoy volviendo a la destrucción de los perseguidores de Israel, dorso de mi mano derecha. En esta ocasión será todo lo contrario. Aquí la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Estoy hablando de Apocalipsis 12:15. El agua siempre ha simbolizado a la humanidad.
por lo que entendemos que el río que Satanás arrojará contra Israel será un muy numeroso ejército internacional. Acuérdense, estamos bajo el tema la destrucción de los perseguidores de Israel, dorso de mi mano. ¿Ok? Pero Dios abrirá un nuevo milagro, obrará otro milagro para que su pueblo, ¿cuál pueblo? Pues Israel, estamos hablando de Israel, no sea destruido por el enemigo, así como en Números 16, 31 al 34, ya lo puede leer usted solito. La tierra abrió su boca y se tragó vivos, literalmente, a los que se rebelaron contra Moisés. Y estoy diciendo que aquí en Apocalipsis 12, 16, usted léalo más despacito, la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces, de esa manera, el ejército del anticristo que persiga pronto a Israel en la semana 70, que todavía no ha empezado, será tragado ese río ¿por quién? Por la tierra como un acto de protección de parte de Dios. Y ustedes dicen, bueno, pues Dios solamente protege a Israel. Claro que no, Él nos protege a todos nosotros. Bueno, ahora, para que nosotros vayamos haciendo una concatenación, una consideración así bien, bien amarrada pues de ideas, ahora quiero que nosotros dirijamos nuestra mente a esta idea preponderante. Ahora vamos a verlo como un tema general. Acuérdense que en el tema general estamos incluyendo dos subtemas, uno relacionado con inminente arrebatamiento, palma de mi mano, perdón, donde la iglesia es preponderante, y un segundo que tiene que ver con dorso de mi mano, segunda fase, segunda parte de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, propiamente dicho. Y aquí es preponderante Israel. Así como aquí es preponderante la iglesia, acá es preponderante Israel. Entonces, ahora, para tomar más claridad en el desarrollo del capítulo 12, donde de hecho y de facto ahí Israel ya es preponderante, ahora quiero que nuestra mente se enfoque a este tema general: arrebatamiento inminente y protección divina para Israel, para seguir ahondando más en este asunto. Entonces, si ese es el pensamiento general, yo quiero, pues antes de seguir adelante y de acuerdo pues a las normas del copyright que son obligadas propiamente cuando nosotros estamos manejando diferentes materiales, que es correcto. Bueno, debo decir que para la consideración de la presente eh, consideración bíblico-escatológica, yo estoy usando básicamente cuatro materiales. Uno, Biblia de estudio textual comentada, del ministerio que tiene a la cabeza nuestro hermano Jimmy Swaggart y que incluye a sus más de 60 eruditos. Número 2, Apocalipsis, un mensaje escatológico del doctor Wilfredo Calderón. Número 3, lo que usted necesita saber sobre profecía bíblica en 2 selecciones de Max Anders. Y para una mayor comprensión y o profundidad, a favor de consultar con respecto al tema que nos ocupa, Margaret MacDonald et al., es decir, y otros, citados por el doctor Abel Sánchez, curso de Apocalipsis, maestría en ministerio, primavera del año 2006. Muy bien,
Dicho lo anterior, entonces vamos ahora bajo el tema general que nos ocupa a partir de este momento. Tema general, arrebatamiento inminente y protección divina para Israel. Fíjense cómo Israel sigue siendo preponderante, porque Israel en la historia y en la profecía es fundamental. Y bueno, claro que sí, cuando usted se sienta deprimido, ay, pues que la pandemia, que lo que tú quieras, que te baja el ánimo, nada más ve lo que está sucediendo con Israel y se te debe de quitar cualquier desánimo, porque todo lo que Dios ha hecho por Israel es un milagro completo. Bueno, nos vamos a quedar aquí unos minutitos con mi esposo, que ya saben que siempre desde su trinchera enriquece este desarrollo. En unos momentitos regreso con su permiso. El Señor les bendiga, amados hermanos y amigos. Pues quiero comentar un poquito acerca de un libro que se llama El arte de aconsejar bíblicamente. Su autor se llama Lawrence Craft. Yo les animo a que si lo pueden conseguir, pues lo adquieran, lo lean y lo practiquen. Este hombre, en pocas palabras, explica acerca de cómo ayudarle a las personas a salir de sus problemas, pues, emocionales. Pero hay un diagrama que usa en su libro acerca de la consagración. Él pone en la parte de abajo la justificación, o sea, el principio de la salvación. Y luego en la parte de arriba le pone glorificación, o sea, cuando ya seamos transformados, ya sea que estemos vivos o muertos cuando Cristo venga. Pero entre la justificación que está en la parte de abajo y la glorificación, él señala un camino. Ese camino es el camino angosto al que hace referencia el Señor Jesús. ¿Ok? Y entonces él dice que hay que entrar y luego hay que subir. Para entrar a ese camino hay que conocer de la palabra de Dios, pero para subir hay que consagrarse, ¿verdad? O sea, de la justificación a la glorificación hay un camino angosto que se llama consagración. Y esto me recuerda mucho un coro o himno que cantábamos en la iglesia que dice: voy subiendo al cielo en aura escalera, voy subiendo, do corona me espera, voy subiendo en bella luz, voy subiendo con Jesús, alabanzas cantaré a Dios allá. Voy subiendo al cielo en aura escalera, voy subiendo, do corona me espera, voy subiendo con Jesús, voy subiendo con Jesús, alabanzas cantaré a Dios allá. Espero que este coro los anime a seguir adelante. Dios les bendiga. Muy bien. Fíjense que qué importante es esa palabra clave que usó David, mi esposo, aquí. Yo no sé si usted ya entró por la puerta, que es nuestro Señor Jesucristo, a la avenida de la consagración. Cuando uno va transitando a través de la avenida de la consagración, llega otra vez a la puerta, que es nuestro Señor Jesucristo, y esa es la puerta al cielo. Vamos caminando por la avenida de la consagración al cielo. Así que consagración es una parte fundamental para que nosotros no nos quedemos tirados en el camino de la consagración que lleva precisamente al cielo. Estamos más cerca del cielo que lo que podemos imaginar. Así que si usted no oraba, ore. Si usted no consideraba la palabra de Dios, considérela. Si usted no ayunaba, ayune. Si usted no se congregaba, congréguese
en una iglesia cristiana donde nuestro Señor Jesucristo sea el Señor. Definitivamente que la consagración es preponderante. Ay, entonces la salvación es por obras. Claro que no. Pues si es por obras, entonces ¿para qué vino nuestro Señor Jesucristo y para qué dio su vida? Porque esa es la parte de Él, esa nadie la podía hacer, pero les archirrecontra súper aseguro que Él no va a venir a consagrarse ni por usted ni por mí. Entonces las personas que inclusive estuvieron en un tiempo caminando por la avenida de la consagración que lleva al cielo y que se quedaron tirados en el camino, yo podría decirles con toda seguridad que una razón preponderante es que dejaron de consagrarse. Así que hay que consagrarnos porque pronto nos vamos. A veces que yo le digo a alguien, ya nos vamos y dicen, ¿a dónde? Pues ¿cómo que a dónde? Pues al cielo. Ok. Estamos entonces, cuando estamos considerando un tema general, arrebatamiento inminente y protección divina de Israel, los dos lados, ahora nos estamos dirigiendo a el arrebatamiento de la iglesia antes del inicio de la semana 70, es decir, el pretribulacionismo, quienes lo sean y yo. Ok. De entrada, yo necesito decir que no es el punto fundamental deificar, claro que no, el pretribulacionismo por sí mismo, pero sí hay que decir que cuando nosotros decimos que el arrebatamiento de la iglesia es inminente y que se puede llevar a cabo justamente en esta fracción de segundo, también estamos diciendo que como simples mortales, eso mismo aplica a nosotros en relación con la idea de que tanto usted, con todo el respeto del mundo, y yo, podríamos morir en este momento. ¿Usted podría morir en este momento? Claro que sí. Yo también. ¿Por qué? Porque somos simples mortales. Más con todas las situaciones que yo no voy a mencionar aquí, porque ¿para qué voy a inventar la rueda si la rueda ya está inventada y usted no necesita profundizar mucho para entender que nuestro planeta está en el calificativo de lo nunca visto? Lo que está pasando tiene que mandarnos a nosotros un mensaje preponderante donde nuestra humanidad tan frágil y pues nuestro calificativo de humanos puede hacer que en cualquier momento nosotros tengamos que enfrentar la eternidad. Así que por vía inminencia del arrebatamiento o por vida de que podamos morir ahora mismo, necesitamos estar listos. Así que consideremos ahora la número 4 de las 4 teorías fundamentales preponderantes con respecto al momento en que el arrebatamiento se llevará a cabo. Ya consideramos la teoría mitribulacionista, ya consideramos la teoría preira, ya consideramos la teoría post-tribulacionista y en cuarto lugar vamos a considerar la teoría sobre el momento de la realización del inminente arrebatamiento antes del inicio de la semana 70, es decir, antes de la tribulación. Por eso es pretribulacionista. Entonces, obviamente,
palma de mi mano, inminente arrebatamiento, donde es preponderante la iglesia. Muy bien. Lo primero que tenemos que decir a la altura del partido es esta. De las 4 teorías que acabo de mencionar, solo una es acertada. Con la teoría del arrebatamiento de la iglesia, antes del inicio de la semana 70, ya tenemos 4 teorías en relación al momento en el cual acontecerá el arrebatamiento de la iglesia. Es importante hacer énfasis en el hecho de que 3 de dichas teorías están equivocadas, están erradas, obviamente, y solo una de ellas es acertada. A estas alturas debemos ser lo suficientemente objetivos para aceptar que cada una de las 4 teorías tiene un fundamento bíblico, que ellas difieren entre sí solamente en el momento en que desde su línea de pensamiento, claro, de cada una de las 4, difiere pues el momento en que se lleva a cabo el inminente arrebatamiento o el arrebatamiento. Ninguna de ellas está negando el arrebatamiento, ninguna. Entonces, son teorías solamente sobre el momento. Negar el arrebatamiento sería en el español más perfecto que usted pudiera manejar, una H-E-R-E-J-I con acento a la I-A, una herejía. Así que una persona que está negando el arrebatamiento en sí mismo, lo primero que tendría que hacer es cortar de la Biblia primero a los Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Y aunque se atreviera a hacerlo, el arrebatamiento sigue siendo el misterio del que Pablo nos habló en 1 Corintios 15, 51 al 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, tal, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, en un átomos, en una fracción de segundo. Bien, entonces, cada una de las 4 teorías tiene una justificación bíblica que ya hemos analizado y tengo que poner en claro que no es el interés, ni lo será, ni debe ser, no es el interés, claro que no, de este escrito menospreciar el trabajo de estudio e investigación de ninguna persona que, como cristiano con las mejores intenciones, haya hecho en cuanto a una aportación al tema del arrebatamiento de la iglesia. ¿Ok? Al momento de realizar la presente consideración bíblico-escatológica, yo cuento con 61 años de edad, ya casi 62, ya mero 62. Antes de aprender a leer y escribir, yo ya me ocupaba en el asunto de la escatología. ¿Cómo puede ser esto posible? Pues a temprana edad ya en mi mente existían, entre comillas, ¿verdad? Entre comillas, propuestas de solución para lo que ocurriría en los tiempos finales. Y las cosas que yo estoy viendo ahora son las cosas que yo mucho tiempo imaginé, pero ahora las estoy viendo de primera mano. Entonces,
puedo afirmar que tengo como mínimo 50 años al tanto de este asunto de la escatología bíblica, ¿ok? Mínimo 50 años. Entonces, yo recomiendo a cada uno de ustedes que tengan mucho cuidado con lo que leen, con lo que escuchan, porque lo que leemos, lo que escuchamos, afecta lo que creemos. Y lo que creemos afecta lo que nosotros somos, lo que esperamos y los compromisos que tenemos con Dios en todas las áreas de nuestra vida. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que estamos manejando 4 teorías y que ya entramos a la última en consideración, que es el pretribulacionismo, los que lo sean y yo, bueno, yo quiero dejar en el aspecto de palma de mi mano, iglesia, inminente arrebatamiento, ese pensamiento en su mente para que ahora vengamos nuevamente a dorso de la mano. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo de una manera bien intencional una relación más o menos continua, de una manera lo más breve posible, para que nosotros nos ubiquemos en la semana 70, ¿ok? En la semana 70, acuérdense que de acuerdo al pretribulacionismo, cuando empiece la tribulación, cuando empiece la semana 70, la iglesia ya va a haber sido arrebatada. Y cuando estamos hablando básicamente de dorso de la mano, donde es preponderante Israel, nos estamos refiriendo a la semana 70, que dura 7 años. Entonces, nos vamos ubicando en el mapa de la malla escatológica para captar situaciones fundamentales que nos van a ayudar a ser como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos. Vayamos entonces ahora a dorso de la mano, Israel, y vamos ahora a manejar este subtema, protección divina. Entonces aquí, pues ya vimos cómo Dios ha estado protegiendo a Israel, pero aquí vamos a enfatizar de una manera más concienzuda la intervención divina en cuanto a la protección, claro, al resguardo, al cuidado para los descendientes de Israel, descendientes de Jacob. ¿Ok? Entonces, dice Apocalipsis 12:17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, de la mujer de Israel, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17, ¿ok? Entonces, es bien interesante notar a estas alturas del capítulo 12 de Apocalipsis cómo el dragón, Satanás, transfiere su infernal ira en contra de la mujer, es decir, en contra de Israel, a la descendencia de ella, es decir, al remanente. Es decir, lo que uno inevitablemente se pregunta al leer esta profecía es, ¿quiénes constituirán? ¿Quiénes son los que forman el resto de la descendencia de ella, es decir, de la nación de Israel?
Y también nos preguntamos, ¿qué les sucederá cuando se lance contra ellos su desesperado y furibundo adversario? Usted busque en las redes sociales, si puede hacerlo, y cheque lo que está pasando en el pueblo de Israel. Revise lo que está pasando en el pueblo de Israel y usted se va a dar cuenta sin mucho problema cómo se está armando el rompecabezas, entre comillas, el rompecabezas escatológico, bíblico escatológico con respecto al pueblo de Israel. Por la víspera se saca el día. Está mucho más cerca de lo que nosotros podemos imaginarnos el arrebatamiento de la iglesia. Palma de mi mano. Y entonces viene la semana 70, donde el protagonista en esta línea de pensamiento es Israel. No tenemos mucho tiempo para pensar si vamos a la salida, a la única salida correcta que nos marca la palabra en medio de la vorágine de este tiempo que estamos viviendo. Entonces, cuando nosotros nos hacemos esa pregunta, tenemos que tener en nuestra mente, para ser como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos que vivimos, tenemos que tener en nuestra mente esta primera idea. Serán israelitas fieles, convertidos a nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Entonces, el remanente contra el cual se lanzan Satanás, que se van a lanzar Satanás y el anticristo, en este momento que estamos considerando a la altura del capítulo 12 de Apocalipsis, estará integrado por un grupo de personas procedentes de las tribus de Israel. Entonces, en primer lugar, serán israelitas. No hay bases para decir que este remanente del que nos está hablando el capítulo 12 de Apocalipsis estará compuesto por cristianos gentiles. No, no hay bases, porque esto contradeciría la declaración de Apocalipsis 12:17, tal como lo hemos leído hace unos minutos. Entonces, porque allí en Apocalipsis 12:17 se establece de una manera más clara que el agua, estoy hablando del agua que está limpia, no de la que esté sucia, claramente se establece que forman parte de la descendencia de la mujer, es decir, Israel. Fíjense que hay un pensador muy profundo que específicamente en este punto nos da una idea de inflexión. Cox es citado por el doctor Wilfredo Calderón cuando se está manejando esta idea tan importante a la altura del capítulo 12 de Apocalipsis, y entonces él comenta lo siguiente, o sea, el doctor Wilfredo Calderón citando a Cox dice: estos israelitas no forman parte de la iglesia. Sin embargo, aunque rechazaron al Cordero de Dios cuando vino como Salvador, en ese momento se habrán vuelto a Él desde el desierto de la tribulación. Acuérdense, la iglesia a estas alturas del partido ya fue arrebatada. Estamos en dorso de la mano. Entonces, estos se distinguirán de sus conciudadanos en que no huirán con ellos al desierto, donde el cuerpo mayoritario de los israelitas de los últimos días será protegido. Acuérdense, ya vimos eso, que hay un lugar donde la mayoría de los estudiosos bíblicos dicen que será el lugar donde Dios les tiene un refugio
preparado al pueblo de Israel y que es precisamente Petra. Pero aquí nos está hablando de conciudadanos de aquellos que están acá en el refuego, que no están en el refugio, y entonces estos pues recibirán ese golpe fuerte, un golpe certero, nada más y nada menos que directamente de Satanás a través de su ejecutor en esa línea de pensamiento, el anticristo. Estamos en dorso de la mano, ¿ok? Bien. En segundo lugar, como un inciso B, tenemos que decir que ellos serán fieles a Dios, que serán unos israelitas fieles. Se deduce de la información que se da acerca de ellos, porque la palabra es bien clara cuando dice que ellos guardan los mandamientos de Dios. Sin embargo, es probable que esta frase no se refiera a la observancia de la ley mosaica según el sistema judaico del Antiguo Testamento. Quizás se esté aludiendo aquí a lo que le dijo el Señor al profeta Jeremías. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por pueblo. Estamos hablando de Jeremías capítulo 31 y versículo 33. En esta parte yo quiero ya empezar a cerrar esta consideración bíblico-escatológica. Entonces, para que nosotros no perdamos esta idea, recordemos que estamos a la altura de protección divina para la descendencia de Israel, dorso de mi mano, descendencia de Jacob, y a la altura de, ¿quiénes serán? Pues serán israelitas fieles convertidos a Cristo. Bueno, ya para ir cerrando esta consideración bíblico-escatológica, yo quiero decir lo siguiente. Miren, mientras más comprendamos la palabra de Dios, más vamos a amar el hecho de que tenemos nosotros el recurso poderoso para enfrentar todo lo que estamos enfrentando, no solamente con una pandemia de 2 años y de todos los desastres que estamos viendo alrededor del mundo y lo que viene. Gracias a Dios. Entonces, es bien importante que nosotros vayamos haciendo una hilación, una concatenación de las ideas. Entonces, quiero explicarles rápidamente lo siguiente. Los viernes, cada viernes, con el favor de Dios, a las 8:30 de la noche, hora Hermosillo, México, nosotros tenemos nuestra consideración de tiempos finales. Pero al día siguiente, sábado, a las 4 de la tarde, de 4 a 5 de la tarde, a través de Radio Vida en vivo, nosotros tenemos la parte siguiente del tema que, como ahorita ustedes están viendo en un viernes. Entonces yo les invito para que ustedes, para que puedan tener una mayor claridad de lo que la palabra nos está diciendo acerca de los tiempos que estamos viviendo, pues yo les sugiero que si algún viernes a las 8:30 de la noche, ahora Hermosillo, a través de Iglesia Emisión Organización Religiosa en Facebook,
ustedes no pudieron estar en ese momento de 8:30 a 9:30, bueno, que en otra ocasión, pues busquen en Facebook a través de Iglesia en Misión Organización Religiosa, pues busquen la consideración bíblico-escatológica que se dio ese viernes. Y luego el sábado, pues el día siguiente, si no la pudieron ver en vivo, pues véanlo en el diferido, porque ambas consideraciones bíblico-escatológicas quedan grabadas tanto en Iglesia en Misión Organización Religiosa en Facebook como en Radio Vida, ¿sí? Radio Vida están grabados, solamente tienen que buscar en la sección videos y ustedes vayan viendo de una manera bien organizada lo que la Biblia tiene que decirnos aquí y ahora para usted y para mí. Entonces, ya lo dije y con eso quiero terminar. Independientemente de cualesquiera de las 4 teorías sobre el momento del arrebatamiento por la que usted se incline, independientemente de eso, la inminencia del arrebatamiento que postula que antes de entrar a la semana 70 en el principio de dolores, Mateo 24:8, la iglesia será arrebatada, es decir, pudiera ser en este mismo segundo, maneja la idea esencial y preponderante que tiene que ver con la verdad de que usted y yo en esta fracción de segundo podríamos morir. Así que por la vertiente que usted desee escoger, inminencia del arrebatamiento y o nuestra mortalidad, lo cual nos coloca como candidatos a cada persona humana en este planeta Tierra en la necesidad apremiante de estar listos ya para enfrentar la eternidad. Si el inminente arrebatamiento se efectuara ahora, ¿usted sería arrebatado o sería dejado? Y si usted y o yo muriéramos en esta fracción de segundo, ¿a dónde iríamos? ¿Al cielo o al infierno? Porque estamos más cerca de la eternidad de lo que pensamos. Yo les recomiendo la solución archirrecontra super VIP y la única para que nosotros estemos listos ya para enfrentar la eternidad. Y esa solución se llama Cristo. Haga de Él precisamente eso, su Señor, porque Él no recibe nada menos que eso, porque Él es Dios. Así que yo se lo recomiendo. Y si usted ya está bajo el señorío de Cristo, pues continúe. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Y si para el próximo viernes no se ha llevado a cabo el inminente arrebatamiento o no me he muerto, pues aquí nos vemos con el favor de Dios. Y si no, pues ya saben, un lugar mejor, claro que sí. Dios les bendiga y que Él conceda todos los más caros anhelos de su corazón de acuerdo a su voluntad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.